Gracias por el privilegio de estar aquí dentro de nuestra casa de oración. Como dice mi hermano Octavio, él lo tomó por sorpresa, a mí igual me tomó por sorpresa, hace tiempo ya que no estudio esto. Pero gratitud con Dios tengo mucha. Quiero aprovechar este momento de darle gracias a Dios por su amor, su misericordia. Y mi hermano dice, yo no trabajo y yo siento no poder participar en los trabajos de la iglesia estos días porque para mí los feriados son normales, yo trabajo normal. Esta semana tengo que trabajar hasta el domingo, así que son los únicos feriados que yo respeto: Pascua, Año Nuevo y Día Trabajador, no, 18. Así que si no me ven algún trabajo feriado, predicación, hermano, mi trabajo, mantención, es así. Amén. Bien, mis hermanos, se me dio la oportunidad para explicar un poquito el tema. Como dice mi hermano Octavio, no es solamente un simple feriado, es algo que se peleó bastante tiempo. Creo que fue la presidenta Bachelet que lo nombró ya como día feriado el 31 de octubre por el día de las iglesias protestantes. No es la iglesia evangélica, las iglesias protestantes. Tenemos que recordar, hermano, que a través de la historia la iglesia mandante siempre fue la iglesia católica, apostólica y romana. Existen dos iglesias católicas, que es la iglesia católica, apostólica y romana, que es la que nosotros conocemos de este papa argentino para variar. Y está la iglesia católica ortodoxa, que es la iglesia que se ve en Rusia y en todas esas partes de Asia Oriental. En los años anteriores a la Reforma, las homilías la iglesia católica las hacía solamente en latín. Tenemos que aclarar que en la sociedad mucha gente no sabía leer ni escribir y mucho menos hablaba latín. Entonces los curas podían hablar cualquier cosa desde un púlpito y todos le decían amén. Hoy en día un predicador tiene que prepararse porque si se equivoca, con la gracia de Dios, a lo mejor algún hermano de buena voluntad le va a decir, ¿sabe, hermano? Cuando usted se baja por un púlpito, necesito corregirlo. Amén. Y si ese hermano sigue en ese error, tiene que levantarse lamentablemente a alguien y bajarlo del púlpito. Amén. Porque el conocimiento en el pueblo hoy en día está. En ese tiempo no era así. Entonces las homilías se hacían en latín y había un cura católico alemán que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero, la iglesia católica lo toma, si no me equivoco, desde Francia le llega el edicto que traduzca la Biblia al alemán. Y antes que él hubieron otros, yo no sé cuánto, soy malo para el español, mucho menos para el alemán, pero había uno que se llamaba John que lo intentó hacer 50 años atrás y no le resultó. Martín Lutero tuvo la ventaja que justo chocó con la revolución industrial, para los que estudian un poco historia, la revolución industrial, y se inventaron las primeras imprentas y Martín Lutero pudo ocupar la imprenta para difundir este mensaje. Martín Lutero, al traducir la Biblia, se da cuenta que la Iglesia Católica estaba cometiendo un error. Donde la Iglesia Católica le decía a los reyes, este reinado Dios lo va a castigar, necesito 50 monedas de oro porque esto dice la Biblia. Esto dice Dios, tus pecados son tan grandes que necesito 50 corderos. Y la Iglesia Católica hasta el día de hoy amasa fortunas gracias a ese sistema. Recordemos, hermanos, que en San Sebastián, los que somos más de acá de la zona, pongo San Sebastián, por ejemplo, el 20 de enero y el 20 de marzo, se hace está Lourdes, Chile está lleno de fiestas católicas donde se reúne mucho dinero. Las ofrendas donde mucha gente va a pagar por sus pecados. ¿Ese dinero usted cree que queda ahí? No. El 1% lo agarra la Capilla de Concepción y el resto se va todo a Roma. Así funciona ese sistema. Entonces cuando la gente va a pagar su mandita a San Sebastián, le está dando la plata al pontificado de Roma. En eso estaba la Iglesia Católica, cobrada por los beneficios de Dios y cobrada por esto, y Martín Lutero, al traducir la Biblia, se da cuenta que la salvación no tenía precio. Se da cuenta que la salvación es por gracia. Que la salvación la ganó Cristo en la cruz y sin cobrar nada. Entonces Martín Lutero empezó a chocar con la Iglesia Católica. Y quiso convencer a la Iglesia Católica de esto, y la Iglesia Católica lo rechazó. Entonces Martín Lutero, en las 5 solas que se llaman, que no me las sé de memoria, pero está solo escritura, solo gracia, solo fe, que son las 3 que me acuerdo. Por eso hay una rama de los luteranos que si usted ve a un pastor luterano fumando, no se asombre, porque ellos dicen que solo gracia, solo escritura y solo fe, y yo lo importante que yo haga no influye en la salvación que Dios nos da. Entonces son distintas ramas. Pero lo que voy yo que este cura, Martín Lutero,
en su traducción de la Biblia tomó 95 tesis. Los que hemos presentado una tesis sabemos que tesis significa una defensa. Presentó 95 defensas y el 31 de octubre de 1517 las clavó en la puerta de la catedral, una catedral alemana importante, y las clavó ahí, y él rechazó lo que la Iglesia Católica estaba enseñando. Por eso de ahí que se celebra que el 31 de octubre es el día de las iglesias protestantes, anglicanas, todo lo que tenga que ir en contra de la Iglesia Católica. No en contra, sino que se desvía hacia otro camino. Entonces el 31 de octubre, porque Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 ya se aburrió de esto y fue y tuvo el valor de clavar las 95 tesis en una catedral defendiendo que la salvación era solamente por el amor de Dios. Hasta el día de hoy hay gente que cae en esto, hermanos. Hasta el día de hoy vemos pastores hoy en día que dicen, me soñé, o Dios me reveló que tengo que hacerme un garage más grande porque la iglesia me va a donar un auto. Y yo no entiendo cómo al nivel educacional que hay hoy en día hay gente que entrega millones y millones porque Dios les dijo. La fe es por amor. La salvación es por gracia de Dios. Independiente de la ofrenda que yo traiga, independiente de lo que yo pueda hacer, la salvación es solamente por amor. Y eso se dio cuenta Lutero. Y si hoy día estamos reunidos aquí con la libertad de poder predicar un evangelio distinto, un evangelio que no es en latín, un evangelio que no todos podemos entender, es gracias a un hombre que el 31 de octubre de 1517 se rebeló contra la Iglesia Católica. Ahí nació la Iglesia Luterana. Martín Lutero, lamentablemente, cuando vino una crisis de peste negra, él confiaba tanto en Dios que abrió su casa como un hospital, sin miedo a contagiarse, sin miedo a ponerse un cubreboca porque la gente lo necesitaba. Esa peste le llegó a su esposa y él también se contagió, pero Dios lo salvó. Y nunca renegó contra Dios, sino que siguió trabajando. Son historias hermosas. Hay historias, miles de historias fuera de la Biblia que nos relatan la vida de hombres y mujeres que han dado su vida para que nosotros estemos cómodamente hoy día recibiendo un evangelio. Aquí mismo en Chile. Entonces, hermanos, a mí me gusta bastante la historia de los himnos pentecostales, himnos que hoy día cantamos que a lo mejor ustedes no saben que se inventaron en el año 1600, 1700, 1800. Llevan 300 años escritos esos himnos. Y gente que lo escribió lleno de persecución, de amenazas. Y decía, yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eran hombres que marcaron la historia. Y hoy en día nosotros, un 31 de octubre, como dice mi hermano Octavio, lo único que yo sé, como pueblo evangélico, es que yo no trabajo. Lo único que yo sé es que las iglesias se reúnen a las 10 de la mañana y salen a predicar. Es lo único que yo sé del 31 de octubre. Pero el 31 de octubre se ganó a lo mejor con un hombre que tuvo el valor de enfrentar a un tremendo poder. A un tremendo poder. Que fue la Iglesia Católica. Donde el Evangelio, recordemos cómo se transmitió el Evangelio aquí en Chile. A sangre y espada. A ese Evangelio ellos le dijeron no. El Evangelio no es así, el Evangelio es de amor, es de comprensión y sobre todo, hermanos, el Evangelio es de voluntad. Amén. Si usted está aquí obligado, no espere bendición de Dios. El Evangelio es de voluntad. Que Dios les bendiga. Eso es lo que me acuerdo, hermano Octavio. Eso yo creo que nos quedó muy claro, al menos